Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Dios les bendiga. Una bendición estar nuevamente en Generación Sin Barreras con ustedes. Esta ocasión no nos pudo acompañar Luis, pero está nuestro amigo Nacho, quien está trabajando arduamente en el liderazgo. Y pues Nacho, un saludo por favor. Claro que sí, ¿cómo están todo el público de GSD? Pues sí, como lo dice Gaby, su servidor está trabajando con el grupo de jóvenes de mi iglesia, que se llama Fortaleza Familiar. Y en esta ocasión pues vamos a hablar de un tema muy importante que se llama cómo manejar las presiones en el liderazgo. Sí, la verdad es que es un tema que habíamos hablado, inclusive a través de las redes sociales. A veces no hay mucho que hablar sobre eso. Nos hablan de cómo servir, de cómo estar ministrando, de cómo hacer muchas actividades, ¿verdad? Pero cuando toca el tema de cómo poder nosotros trabajar esas presiones en el liderazgo, la verdad es que no hay muchos temas sobre esto. Así es, como que se deja de un lado, bueno, decimos, como es la obra de Dios, entonces nosotros hay que entrarle y las presiones a como salgan, ¿no? Pero yo creo que es muy importante saber cómo tenemos que manejar esas presiones en este liderazgo que Dios nos ha encomendado. Sí, la verdad es que normalmente cuando uno empieza en el liderazgo, en muchas iglesias, por las necesidades de que no hay obreros, pues los pastores así, o entran así de pastores así de tiempo completo, porque no hay quien. Igual de líderes, o sea, a veces pues tú, ¿no? O sea, nos delegan de repente toda la actividad y no hay como una preparación, y cuando empiezan los problemas de las presiones, no sabemos cómo manejarlos. Así es. Entonces tenemos que tener consciente en nosotros cómo manejar esas presiones, pues con algunos consejos que les vamos a proporcionar. Y si te parece bien, pues vamos a la palabra, ¿no? Así es. Primero la palabra nos dice en 1 de Timoteo 5:8, nos dice: pero si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un inconverso. Entonces la palabra nos anima a que también en el mismo servicio a Dios hay un orden. Claro. Si nosotros no proveemos primeramente para los nuestros, para los de nuestra casa, y ayudamos a otras personas, no quiere decir que no ayudemos a otras personas, pero siempre tenemos que priorizar que también es una responsabilidad de los nuestros. No podemos dejar, no sé, en el caso de los papás, no pueden dejar de darles de comer a sus hijos por darles de comer a otras personas, ¿no? O viceversa, no pueden. Sería como que muy contradictorio que los de su casa padecieran alguna necesidad y estar cubriendo las necesidades de otros, ¿no? Entonces, yo creo que primero tenemos que priorizar nuestro servicio, que es lo que estamos haciendo. Entonces, el enfoque que tenemos también tiene que tener una convicción que lo estamos haciendo para Dios y que Dios quiere un orden en nuestras vidas y en las áreas de nuestras vidas. ¿Qué estamos atendiendo primero? Y si no estamos desatendiendo nuestras responsabilidades. Entonces, eso es primero, ¿no? Primer paso es un orden para con Dios. Y yo creo que algo que también tiene que tener la prioridad en nuestras vidas es una comunión íntima con Dios. Si nosotros no estamos leyendo su palabra, no nos estamos alimentando de su palabra, entonces no podemos alimentar a otros también de su palabra, y no podemos tampoco sustituir una actividad por la palabra. Entonces eso yo creo que también tiene que tener un valor en nuestras vidas muy importantes, porque muchas veces nos preocupamos en todo, pero los líderes no están leyendo la Biblia, ¿no? Los líderes no están teniendo una relación íntima con Dios. Entonces yo creo que ahí, aunque todo sea espectacular, si lo más importante, que es la palabra de Dios, no está teniendo ese primer enfoque, entonces ahí no estamos en el orden. Claro, y aparte, o sea, a veces lo que dice Nacho, ¿no? O sea, ¿cuántos, si pudiéramos hacer una encuesta, o sea, tú como líder o tú como pastor, ¿no? O sea, a veces estamos tan activos que llegamos a casa y lo que queremos es dormir. Queremos así como ya, o sea, olvidarnos de todo, y en lugar de tener una relación de repente personal con Dios, se nos olvida, o la verdad es que ya no nos da tiempo, ¿no? Y el otro día es lo mismo, y así, ¿no? Así nos volvemos unos activistas.
Y recordemos que para Dios es más importante el ser que el hacer. Así es. Y bueno, entonces esos son los primeros 2 consejos. Y por último es tener un orden tanto en nuestro trabajo como en nuestra familia, como en nuestras relaciones sociales y también en el mismo descanso. Nosotros también tenemos que tener un día para descansar, también tenemos que tener un momento para descansar, pero como lo decíamos, ¿no? Hay veces que tenemos como que más momentos quizás de ocio que de descanso, entonces no hay que confundir. Si nosotros tenemos una gran responsabilidad, también va a haber veces que nos vamos a tener que sacrificar esos momentos de ocio. También eso lo tenemos en cuenta, ¿no? Que el servicio es un privilegio que demanda también un esfuerzo, pero también no hay que irnos al otro extremo de no descansar. Hay que hacer un balance, porque desgraciadamente es este problema que tenemos como cristianos, ¿no? O sea, nos vamos en la contraparte, ¿no? Así siempre sucede. Sí, tendemos a ser extremistas, ¿no? Sí, claro. Ya sea que nos carguemos de un lado, ya sea que nos carguemos del otro. Entonces tenemos que ser equilibrados en nuestra vida. Tenemos que ser equilibrados también en lo que Dios nos está pidiendo y no sustituir una cosa por la otra en cuanto a los principios de Dios. Claro, claro. Y bueno, ese es en cuestión de cómo nosotros debemos enfocarnos en el servicio a Dios. Digo, yo sé que a lo mejor ya lo saben, pero a veces es necesario que nos lo recuerden, ¿no? Y la segunda parte que nosotros queremos hablar es precisamente cuando tú estás trabajando en el liderazgo, de repente con tu equipo empiezas de repente a tener fricciones. ¿Por qué? Porque o no nos gusta cómo se trabaja, o de repente la demanda es tan grande que aún, obviamente hay roces, ¿no? Y desgraciadamente a veces perdemos hasta a la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque la presionamos y queremos que hagan todas las cosas a nuestra manera, ¿no? Cuando tenemos que aprender a delegar. Así es, Gaby. Y pues bueno, es un tema que yo he tenido que aprender mucho por mi carácter, por mi forma de relacionarme con las personas, pero finalmente en eso también estamos, en esa lucha por aprender. Y pues finalmente así es. No debemos de perder de vista lo que tú decías, que para Dios lo principal son las personas. Si nosotros no tenemos en cuenta eso, entonces vamos a perder la relación con esas personas que Dios ama y las vamos a alejar. Entonces eso puede salir contraproducente. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es saber delegar. Un error que tenemos es querer hacerlo todo nosotros para que las cosas salgan bien, y eso es un error de soberbia y de orgullo, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a delegar y saber cómo delegar, saber tener ese trato con las personas, ¿no? A veces, no sé, hablamos muy golpeados sin ser del norte, exigimos y no somos también enseñados o educados a nosotros mismos para aprender a pedir las cosas, ¿no? Claro, y aparte de eso, o sea, creo que todos hemos cometido muchos errores en la hora de trabajar con la gente, porque a veces a nosotros se nos dio una escuela diferente, una escuela donde te exigían tal vez mucho y te mandaban mucho, ¿no? Pero al final del día lo que importa es las personas con las que trabajamos. La actividad pasa, los eventos pasan, pero un alma, o sea, ¿cómo se cambia, no? Así es, eso es lo primordial para Dios, el amor hacia las personas. Entonces, yo creo que también tenemos que tener en cuenta que a veces las cosas no van a salir bien. Claro. No van a salir como lo queremos o como ya lo habíamos planeado. Bueno, tenemos también la capacidad nosotros de que tenemos un espíritu apacible, ¿no? Y obviamente eso se logra también con el uso. ¿Cómo con el uso? Bueno, aprender a proveer para el espíritu, aprender a leer la Biblia para que tengamos ese fruto del espíritu, claro, que es esa paz con los demás. Esos son frutos que Dios va a hacer también en los demás, ¿no? Y también recordar lo que dice el Salmo 37:5: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Entonces, también nuestra confianza, hablando de las personas, no tiene que estar tampoco en las personas. O sea, la obra de Dios no va a salir excelente por nuestro propio poder, ni el poder de las personas que nos ayuden.
Entonces yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que aprender a descansar en el Señor. Tenemos que aprender a delegar, tenemos que aprender a hacer las cosas lo mejor que podamos hacer, pero la parte que ya no podemos ya no nos tener, corresponde. Exactamente, que ya no tenemos control, ahí es en donde tenemos que también confiar en Dios. Entonces tenemos que hacer las cosas en esa confianza y en esa tranquilidad. Y pues se da mucho que cuando hay actividades o hay congresos o así, algo fuerte, obviamente de repente hay traición o lo sentimos de esa manera, ¿no? Hay engaño, de repente a veces entre mismos líderes como amigos de repente hay hasta divisiones y ese tipo de cosas, ¿no? Que dice la Biblia que ni siquiera se deberían de nombrar, pero sin embargo pues existen y a veces tiene que pasar, ¿no? Y cuando pasa pues nosotros tenemos que recitar a veces nuestra mente y decir, bueno, yo perdono, si me fallaron, si les fallé, y pues tenemos que ver cómo arreglar las cosas. Si de plano no se pueden arreglar, pues decir, Señor, pues ahora está en tus manos y descansar en Él. Sabemos que en Él tenemos esa libertad y tenemos la paz. Así es correcto. Y pues, ¿qué te parece si nos vamos al tercer punto, el más importante y digo, no menos, grande? Y la verdad me encanta, ¿no? Porque nos cuesta mucho descansar en Dios. Mucho. Precisamente es con lo que concluimos el paso 2, que tenemos que aprender a descansar esas partes en las que ya nosotros ya no podemos tener control. Entonces lo que nosotros tenemos que estar convencidos es en el siguiente versículo, que es primera de Juan 5:14, y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces muchas veces nosotros pedimos mal, muchas veces también dentro de la obra de Dios también hay soberbia espiritual, porque nosotros pensamos o nos imaginamos que Dios quiere algo diferente a su palabra. Entonces, si la obra es de Dios, tenemos que recordar que el principal, la persona que está preocupada por las almas es Dios. Entonces, el que está más preocupado porque las cosas salgan bien es Él, pero las cosas no van a salir conforme a la excelencia que nosotros tenemos humanas, van a salir con la excelencia de Dios. Entonces lo principal es saber que nosotros tenemos que descansar en Dios, que Él tiene todo bajo control si nosotros estamos en ese enfoque correcto, si nosotros estamos trabajando en el enfoque que es para Él. No es para que nos aplaudan, no es para recibir reconocimiento. Yo creo que muchas de las cosas que a veces salen mal o por las que salen mal es porque nosotros pensamos en lo que van a decir los demás, ¿no? Y estamos diciendo, se van a reír de nosotros, nos van a criticar. Y bueno, hablando contigo hace rato, recordábamos que si tenemos una mente como de niños, así, bueno, inmadura más bien, no es de que tenemos que actuar como niños, pero tenemos que pensar como maduros espiritualmente, ¿no? Entonces, hay veces que como niños, actuando como niños, es realmente como que con vergüenza a lo que van a decir de nosotros, con timidez en ese tipo de cosas. Entonces nosotros no tenemos que estar pensando en los frutos le corresponden a Dios, los frutos no dependen de nosotros. Él nos dice, haz, y Él hará la parte que le corresponde. Y también nosotros nos equivocamos cuando nos afanamos. El mismo Dios que escribió, por nada estéis afanosos, ¿cómo va a querer que nosotros estemos afanosos en nuestra vida? Entonces, bueno, vamos a recordar este versículo que dice, por nada estéis afanosos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, lo primero es confiar en Dios y no volver la obra de Dios en un afán espiritual. Sí, o sea, es muy importante saber que Dios siempre va a tener bajo control todas las cosas que estamos haciendo. Obviamente nosotros como líderes siempre nos encargamos de una logística casi perfecta, de que tu equipo esté totalmente mentalizado, de que va a entrarle duro al trabajo, ¿no? A la chamba, como decimos aquí en México, ¿no? Pero sin embargo, o sea, con la conciencia de que si algo no sale bien, que si algo sucede fuera de nuestro control, Dios es el que va a hacer todas las cosas, ¿no?
al final del día lo que estamos haciendo es para Él y por Él. Y obviamente lo que queremos es que haya un fruto de todo lo que estamos haciendo, porque si no en vano estaríamos desgastándonos, estaremos metidos en actividades y en eventos, ¿no? Y normalmente pues a veces como líderes queremos estar en actividades constantemente y no medimos a veces los riesgos, ¿no? Y ya cuando vienen los problemas es cuando de repente, pues obviamente por eso existen esas presiones, ¿no? Y que nos ahorcan y que a veces nos desaniman. Yo he conocido líderes que hacen un evento y jamás quieren volverse a meter en el mismo. ¿Por qué? Porque dicen, es que no, es bien difícil. Claro. Salí peleado, me enojé, me desgasté, todavía sigo pagando ese evento, vendí mi carro, vendí mi casa, etcétera, ¿no? O sea, a veces creo que trabajamos inútilmente por algo que Dios no nos ha dicho que hagamos. Entonces, pedir dirección a Dios, estar, como dice Nacho, ¿no? Metidos en la palabra, leyendo las escrituras y sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Así es. Y bueno, yo creo que en el mismo sentido en el que lo dices, yo creo que no cometamos el error de decir que es por nuestras propias fuerzas, porque yo creo que el ministerio sí demanda un sacrificio, pero también él mismo te da las fuerzas para hacerlo, ¿no? Y como lo decía, el mismo Dios que inspiró para la Biblia, ¿cómo te va a decir que te afanes, no? Y bueno, es en Filipenses 4:6 donde dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y lo que decíamos, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará, en Salmo 37:5. Entonces, si nosotros no nos afanamos, si el Señor nos demanda hacer algo, entonces seamos valientes. Pero si el Señor no nos está mandando a hacer eso, también hay que pedirle al Señor que tengamos discernimiento para no meternos en lo que tú dices. O sea, el mismo Señor que no quiere que nos hagamos de deudas, ¿cómo va a querer que nos hagamos de deudas para un evento? Seamos ordenados en la manera en la que actuamos. Primero también, como lo comentamos, pidiendo ese discernimiento espiritual para que también nosotros sepamos ordenar, organizar nuestras vidas y también estar inmersos en la palabra de Dios, que es lo que nos va a ayudar en el fruto del Espíritu Santo a tomar las mejores decisiones en nuestra vida y a ir paso por paso. Lo decías tú, nosotros tenemos un ministerio, pero también a veces nosotros como que queremos salirnos, ya queremos, no sé, las grandes multitudes, los grandes eventos. No, hay que ser fiel en lo poco, ¿no? El mismo Dios que escribió la palabra de Dios, bueno, más bien el mismo Dios que inspiró la Biblia, nos está diciendo eso, ¿no? Ser fiel en lo poco. Y Él va a ser, si Él quiere que tengamos un gran ministerio con grandes... a su tiempo, pero principalmente no hay que afanarnos. Y lo poco que tengamos, en eso hay que ser fiel. Y bueno, para cerrar todo eso que hemos hablado, pues ya dimos varios consejos y lo principal es descansar en Dios y que todas esas presiones pues las llevemos a los pies de Cristo, ¿no? A final del día estamos sirviendo para Dios. Si algo no funciona, si algo no sale bien, hay cosas que de verdad ni siquiera debemos ya de cargarlas, ¿no? Y pues ese es nuestro consejo de personas que estamos trabajando en eventos, que estamos trabajando en el liderazgo y que la verdad es que nosotros nos hemos dado de topes, ¿no? Y que nos gustaría mucho que otras personas lo puedan aprender para que no les pasara lo mismo, ¿no? Claro, y digo, saber que la obra de Dios es algo que nosotros tenemos, si bien es cierto, descansar en Él, en su palabra, pero también ser fieles, ser fiel en lo poco, ser fiel en lo que tenemos que hacer como líderes en su obra. Es como un trabajo que finalmente nosotros tenemos que cumplir fielmente para el Señor. Claro que sí. Pues bueno, este es el tema de hoy y espero que les haya gustado, esperemos que lo compartan en sus equipos de liderazgo y si ustedes pueden, no sé, agregar algo más a través de sus comentarios, de sus likes, pues la verdad les estaremos muy agradecidos y que Dios les bendiga muchísimo. Nacho, ¿algo más que quieras agregar? Pues también darles las gracias a ustedes, también somos nuevos en esto de los videos, entonces seguramente vamos a tener que mejorar mucho, claro. Pero ahí estamos descansando también en Dios y los próximos van a ser mejores, ¿verdad? Así es. Bueno, pues un abrazo, que Dios les bendiga, bendiciones a todos. Chao.